Muy buenos días. Hacía mucho no me sentaba en una silla mecedora de tierra caliente y menos un domingo a las 10:30 de la mañana. Espero que ustedes dos también lo estén disfrutando. Quiero darles una bienvenida muy afectuosa, precisamente porque es domingo, 10:30 de la mañana, y veo que el teatro está absolutamente lleno. Espero que se hayan tomado un cafecito temprano, nosotros ya lo hicimos, aunque prometo que con el tema y los invitados a este conversatorio promete un gran potencial estimulante la charla de hoy, así que espero que la disfruten y bueno, que nos sirva para una reflexión profunda sobre el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, hacia adentro y hacia su proyección frente a los tiempos también del mundo. Estoy con dos personas que sin ninguna duda, con su accionar, son personas de ideas, pero que las convierten en acciones, ambos con un carácter determinado, y estas acciones están marcando muy trascendentalmente y seguirán marcando el devenir de nuestra sociedad colombiana en cuanto queremos afianzar nuestra democracia, nuestros valores en democracia, una sociedad que se merece vivir en paz verdadera, con seguridad, pero también con bienestar. Esta mañana quiero decirles que está con nosotros Jody Williams, una mujer, ya lo comprobé, de un carácter fuerte, férreo. El Premio Nobel de Paz en 1997 no calmó ese carácter. Por el contrario, lo afianzó. Ella es una mujer que logró que en 1997 también 127 países en el mundo firmaran lo que conocemos como la Convención de Ottawa, que es el tratado internacional que prohíbe la fabricación, la comercialización, pero sobre todo el uso de las minas terrestres o minas antipersona, un artefacto de proporciones brutales. El daño que causa al ser humano es de los peores. Yo creo, como periodista que he estado en zona de guerra, en Colombia en la última década tuvimos 8.000 víctimas, niños, mujeres, hombres, campesinos sobre todo y soldados que, bueno, cayeron en uno de estos campos minados y que hoy están mutilados en sus extremidades, o ciegos, o sordos, o con algún tipo de discapacidad, los que lograron sobrevivir y no murieron. Obviamente, uno de los aspectos que más dolor genera en este conflicto de 50 años que hemos tenido en Colombia es el escalamiento de esa brutalidad en la guerra. Por eso uno de los objetivos claros que como sociedad tenemos es precisamente lograr que mientras haya paz, por lo menos haya conciencia para desescalar ese nivel tan bárbaro al que hemos llegado en estos 50 años. Ya presenté a Jody Williams, ahora voy a presentar a nuestro otro invitado esta mañana. Él es el doctor Humberto de la Calle, ex vicepresidente, también parte muy activa en la Constitución, la constituyente que generó la Constitución de 1991, un hombre que es conocido en Colombia también como ser de la esfera política, pero de gran determinación a la hora de defender la democracia, los principios democráticos, las instituciones democráticas, y quien hace 3 años asumió, le dijo al presidente Juan Manuel Santos que asumía una tarea muy difícil en lo personal para él, que era, bueno, encabezar el equipo negociador del gobierno colombiano en La Habana, Cuba, con la organización criminal de las FARC, y ahí está en esa labor que le ha costado también grandes sacrificios.
Bueno, más afecto no puede haber. Lo bueno es que antes de este conversatorio, por supuesto que hay muchos temas delicados, hay a veces situaciones complejas para comentarlas, pero ya con esta muestra de afecto esto va a quedar entre nosotros, doctor Humberto de la Calle, así que le voy a preguntar más cosas, a ver si nos cuenta más cosas. Comienzo con Jody Williams. Usted tiene una definición muy clara, Jody, sobre por qué las minas antipersona son un arma por la que hay que seguir luchando y por la que decidiste hacer esta campaña internacional contra las minas antipersona. Esa definición es clara para entender por qué, frente a toda esa gama de armas convencionales, era fundamental erradicarlas y eso, ¿cómo se puede traducir también la importancia en el proceso de paz que está viviendo Colombia? Antes de hablar de eso, si me da chance, esta mañana estaba sentada afuera de mi cuarto mirando hacia el mar y vi dos pájaros y se me viene entero a la mente unas palabras y se llama flamenco. Y a ver si puedo de memoria porque ya no me funciona mucho con los años. ¿No? Flamenco. Dos pájaros negros en la orilla. Su juego es una mezcla entre flamenco, ballet y carrera hacia el fin. Negociaciones siguen en La Habana. No. Nada más me dio esa impresión, ¿no? Espero que hayan entendido eso. Y quiero, a veces no. Y no estoy leyendo otras ondas, no. Me voy a portar más o menos bien. Eso es imposible. Conociéndote es imposible. Sí, pero hay una cosa que siento que tengo que leer. Ok. Y me imagino que han escuchado el dicho, las mujeres que se portan bien no cambian el mundo, ¿eh? Y yo no me porto bien. Nada más quiero leer unas palabras de unas víctimas de la sociedad civil, porque puesto que también soy víctima de ataque sexual en el conflicto de Salvador, supuestamente soy portavoz de víctimas de minas y hablo de parte de la sociedad civil. A pesar de ese premio Nobel de la Paz, que no me ha hecho una santa. Y ni ganas tengo de ser santa. Las santas no toman vino. No bailan. Tampoco tienen esposos chulos. Ok, voz de víctimas, sociedad civil de Colombia. Hemos vivido por más de 30 años, día a día, mañana a mañana, noche a noche, el dolor por el despojo de nuestros recursos naturales, por la corrupción de los gobernantes, partidos políticos y por la guerra que no ha permitido que nuestro país sea más educada, más desarrollada, más democrática, incluyente y equitativa como queremos todos y todas. Yo creo que esas palabras son palabras claras de las ganas de un país que ya no aguanta conflicto, que enseña tal vez que ustedes están listos por fin, cada uno, porque cada uno tiene responsabilidad de tomar un papel. Voy a contestar la onda de minas, pero se me hace que el contexto es más importante, ¿no? Sin contexto, ¿cómo podemos hablar ni de minas ni de ataques sexuales en conflicto?
pero el gobierno, las FARC, no a solas pueden cambiar la situación. Pueden firmar un convenio de paz o no, porque todavía siguen en negociaciones, pero una firma en un convenio no es más de palabra. Para que el convenio llegue a tener raíz en el corazón del pueblo, para que salga con acciones para por fin terminar la historia de guerra y conflicto de décadas en este país, cada colombiano tiene que aceptar su responsabilidad también de aceptar un papel activo en cambiar este país, porque el gobierno no lo puede solito. Es el mensaje grande, y ya llevo 40 años en guerra. Una frase sobre las minas. Es muy obvio. Si viene una paz, las armas se van a la casa con los soldados cuando ya no hay conflicto. Minas se quedan en la tierra, y puesto que se ha terminado un conflicto, todas las víctimas son de la sociedad civil y pueden seguir matando, molestando, rompiendo el sentido de seguridad de la comunidad 50, 60, 70, 80 años. Todavía en Francia, cuando están sembrando, chocan con minas y bombas y cosas explosivas, 35 gentes que están sembrando, 100 años después. Entonces tenemos que pensar muy bien en los acuerdos que tienen que hacer fijos en La Habana. Es mi opinión. Muchas gracias, Jody. Bueno, doctor Humberto de la Calle, usted está fregado porque tiene dos mujeres que no se portan muy bien. Yo tampoco me voy a portar muy bien en este conversatorio, voy a hacer también las preguntas que tienen que ver con las dudas que hay frente al proceso de paz. Todos queremos la paz en Colombia y eso pues no cabe duda. Pero hay muchas dudas, miedos e incertidumbres que vale la pena tenerlo acá. Usted ha roto ese aislamiento, se lo volvemos a agradecer, para poder contestar esto. Y quiero comenzar por ahí. ¿Qué es lo que hace que en la mesa de negociación no se haya podido avanzar en la humanización mientras negocian? Para que los colombianos cada día tengan más confianza, tanto en ese proceso de paz como en la voluntad de paz de la contraparte, hablo de las FARC. Mire, los que están a favor y en contra del proceso de paz, y digo en contra del proceso en el sentido de las dudas del proceso, no los que se oponen a la negociación de paz, por supuesto, tienen algo en común y es pedir precisamente acciones que hagan que el proceso precisamente sea creíble. Piden que no recluten más menores de edad, que el Estado colombiano, el ejército no lo hace. Piden que no pongan más minas antipersona, el ejército ya no lo hace, al contrario, está en un plan de desminado. ¿Por qué habiendo paridad en la guerra o en el conflicto no ha sido posible eso, doctor Humberto de la Calle? Bueno, mil gracias, Claudia, por la presentación, Jody. Realmente es un honor estar contigo aquí esta mañana. Igual. Mil gracias por tu tarea, por el significado que tiene lo que has hecho en el tema de las minas y en el tema de la mujer víctima de conflictos, de lo cual quisiera que habláramos un poco más adelante también. Y un poco de contexto para entrar a responder la pregunta. En La Habana, con brillantes excepciones, casi todos somos unos viejitos allá, sentados. Es una generación de más de 60 años, claro, hay brillantes jóvenes como Sergio Jaramillo, que está aquí sentado, pero en general somos unos señores que traspasando los 60 años, miramos la vida hacia atrás y tenemos que reconocer que lo hemos hecho muy mal. Lo hemos hecho muy mal. Mi generación lo ha hecho muy mal.
el primer recuerdo de la vida de cualquier colombiano vivo es la violencia. Desde los 6 años de edad, cuando adquirimos uso de razón, si es que lo adquirimos, cosa que puede ser discutible, ¿no? El primer recuerdo era los muertos de la llamada violencia y luego el comienzo en el 64 del conflicto que por más de 50 años nos afecta. Y esos señores que están allá tienen la responsabilidad, y como lo dice Jody, no solo el gobierno, las FARC y la sociedad colombiana, de dar realmente los pasos definitivos para terminar esta confrontación. Luego dijéramos que nuestra deuda es con los nietos y tenemos que corregir el que no hayamos sido capaces de dar los pasos definitivos para superar esta etapa de conflicto. Insisto en el reconocimiento a Jody, en particular en el tema de las minas, que es algo que a veces se olvida. A mí me sorprende que una tragedia inenarrable humanitaria como la que estamos padeciendo suele pasar desapercibida. Jody lo dijo de cierta manera, pero yo quiero citarla textualmente. Hay un bello párrafo suyo, una traducción libre que me he tomado la libertad de hacer, que dice: las minas terrestres son diferentes porque una vez plantadas, una vez el soldado deja las armas, la mina no distingue entre el soldado y el civil. La nuez del problema es que lo que durante el día de la batalla parece justificable, o incluso a las 2 semanas o 2 meses, una vez llega la paz, la mina no reconoce la paz. La mina queda eternamente preparada para agredir a las víctimas. En lenguaje común, la mina es el perfecto centinela. La guerra termina, la mina sigue matando. Y en efecto, es lo que está ocurriendo. Como lo dijo Claudia, el Estado colombiano tomó la decisión después de la Convención de Ottawa de suspender toda clase de minado, las fuerzas… Después del logro de esta mujer que tenemos aquí al frente. Y bombas de racimo todavía falta. Sí, ya nos lo dijiste al comenzar y… Entre otras cosas, una reflexión que hizo Sergio Jaramillo ahora en el pasillo. Colombia ratificó la Convención de Ottawa en medio de un conflicto. Y dijéramos, eso tiene un gran valor también. Sin embargo, somos el segundo país del mundo con más nuevas víctimas en el 2013 y el tercero con mayor número total de víctimas después de Camboya y Afganistán. O sea, realmente existe el tema. Hay una cobertura de minas muy amplia en el territorio nacional, pero hay 5 departamentos que agrupan el 51% de las minas plantadas en Colombia. Repitamos, Claudia, el Estado colombiano no planta minas y ha suspendido esa práctica desde hace mucho. Ahora, el reclamo, y ahí entramos a la pregunta, es válido. Las FARC tienen una enorme responsabilidad en esta materia y tienen que cooperar para lograr el desminado total en un programa con una meta que el gobierno ha fijado para el 2021. Hemos logrado un texto acordado en virtud del cual las FARC se comprometen a esa tarea. Dice el texto: tras la firma del acuerdo final y en el marco de su implementación, el gobierno pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. Este es un propósito mancomunado al que contribuirán gobierno y FARC por diferentes medios y en lo que corresponde a cada cual, incluyendo el suministro de información. Pero no es suficiente, porque como bien dice aquí, este es un acuerdo que toma lugar en el momento en que se suscriba el acuerdo final. Lo que le hemos dicho en la mesa a las FARC y también públicamente, y lo repetimos ahora, es que estamos en la necesidad de movernos ya, antes de la firma, a trabajar en el tema del desminado y en el tema de los menores y en la cuestión de los desaparecidos. Esto lo hemos llamado gestos de desescalamiento. Realmente no es un problema del gobierno, la sociedad colombiana sí quiere registrar que realmente y en la práctica nos movemos hacia la superación de verdad y auténtica del conflicto. Hay un batallón de desminado, como tú lo dijimos, y estamos invitando en la mesa, y ahora quiero decirlo con énfasis públicamente, llegó el momento, no podemos esperar a la duración de las conversaciones para que tomemos ya gestos concretos y en particular en el terreno de las minas. Nos pusieron a esperar hasta la firma, Jody. No. Las FARC, entonces no lo quisieron hacer ahora, según lo que documenta Humberto. Pero ese es el tema que estamos discutiendo para que lo hagan ya. Eso es lo que queremos. Sí, pero
después de 2 años de negociaciones, como tú estás diciendo ya, no entiendo el porqué de no haber podido hacer algo entre las FARC y el gobierno, algo para enseñar al pueblo de Colombia que de veras van a llegar a una paz. ¿Por qué tienen, como tú dijiste, ¿no? ¿Por qué tienen ustedes que estar esperando una fecha, no sabemos cuándo? ¿Por qué no pueden empezar a enseñar a este pueblo tan sufrido que ya están dispuestos a tomar etapas o pasos o no que sé ondas para, sí, soy mexicana, órale, para enseñar que de veras van en camino? Palabras son bonitas, ¿eh? A mí me encanta escribir, pero tal vez escribo mal, pero me encanta. La cosa es que palabras sin acciones no valen nada. Y entiendo perfectamente bien que no hay, hasta firmar, todo va en juego. Entiendo cómo va esa onda porque he vivido en el Tratado de Ottawa. Pero al mismo tiempo hay puntos prácticos que sí son posibles si quieren enseñar al pueblo que sí. Y yo sé que hay un pedido hacia las FARC y el gobierno que escogen nada más un sitio y no de los sitios que ustedes ya tienen marcados en el plan nacional, pero un sitio de 57, otros sitios, y juntos las FARC y los militares desminan un sitio para enseñar que son capaces de hacer algo juntos. Y si no pueden lograr hacer eso, ¿cómo puede el pueblo no tenga miedo de una paz que todavía está ahí? Me explico. Y en ese contexto voy a leer una cosita más, porque estoy hablando de parte de las víctimas. Es mi obligación como activista y a mí me gusta joder un poquito, como decimos en México. Desafortunadamente viví con un mexicano y las primeras palabras que aprendí, groserías y... Para toda una Nobel de Paz. Sí, mi mamá que adornan a la Nobel de Paz. Mi mamá siempre me está pidiendo que no diga esas palabras. No, en serio, 84 años. Se ve más joven. Pero me conoce, me encanta la grosería. Tiene... No, sí, no. Mire, yo creo que a todos en secreto, a veces en público. Sí, well, yo no en secreto. Muy franca. Yo en público. En donde mi mamá me dice que tengo que dejar de hacer eso porque está dañando mi imagen como premio Nobel. No. Voy a leer nada más los puntos claves. No voy a leer todo el documento o me vas a pegar. Sin violencia. Son palabras de víctimas de minas, pero yo podría decir que estas palabras también tienen sentido en cuanto a las mujeres, las miles de mujeres en este país que han sufrido violencia sexual en el contexto del conflicto. Y además, en situaciones de conflicto en todo el mundo, la violencia en la casa sube por la tensión de la violencia total del país.
Y ya sabemos que nadie quiere hablar de la violencia sexual, menos gente de valor como mi amiga, colega Ginette Bedoya, que está aquí mero enfrente. Ginette, párate. Álvaro, ¿dónde estás? Where's Álvaro? Álvaro. También tenía ganas de presentar a Álvaro Jiménez. Where are you? Ni modo. Álvaro Jiménez es el que dirige la campaña antiminas de Colombia. Yo sé que hay mujeres en este cuarto, este teatro, que han sufrido violencia en su casa. Yo sé que hay mujeres aquí quienes también tal vez han sufrido violencia sexual en el contexto de este conflicto. Porque en este mundo de 7 billones, el jefe de la ONU, Ban Ki-moon, dice que de cada 3 mujeres en el mundo, una va a sufrir violencia sexual en su vida. Soy ejemplo. Me violaron en Salvador un miembro de los escuadrones de la muerte entrenados por mi país, Gringolandia, intervencionista en el mundo. No. Sí, es intervencionista y el chiste es que los gringos creen que es un país de paz. No entiendo. Anyway, víctimas de minas, de violencia sexual y me imagino también el pueblo que también es víctima, ¿no? De miedo, de temor, a hablar del temor. Tienen miedo de hablar del miedo que tienen miedo de hablar de la violencia que han sufrido, tienen miedo de hablar de la posibilidad de paz. ¿Cómo puede un pueblo aguantar más años de eso? Por eso les digo que tienen que levantarse de pie y tomar un papel fuerte para cambiar este país. Obviamente soy capaz de hablar demasiado. Punto 1. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. Punto 2. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. 3. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. Hay más, y me gustaría leer todo, pero se me hace que él me va a pegar sin violencia. No, él no lo haría, jamás. Pero ahora sí vamos en un rato también a escucharlo. Pero hay porque otros puntos, y sí. si gente quiere saberlos, nada más me tiene que mandar un email y yo contesto mis emails, o me pueden hacer friend en Facebook, contesto también. ¿En serio? Muy bien, esta intervención de Jody nos lleva también a otros puntos sensibles. Bueno, el de las víctimas, por supuesto, es uno de los más sensibles y de alguna manera en los procesos de paz siempre queda una insatisfacción intrínseca, es imposible que no quede, porque al final, inevitablemente, la víctima de ayer o la víctima actual es el sacrificio para evitar las víctimas del futuro. Nunca se puede, y menos en un conflicto de 50 años, pensar que se van a reparar absolutamente cada una de las millones de víctimas que ha tenido este conflicto tan largo.
eso es inevitable, doctor Humberto de la Calle. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Las víctimas son el gran sapo, las víctimas de ahora, el gran sapo gigantesco que nos vamos a tener que tragar como sociedad a cambio de que podamos ver paz en el futuro. Es inevitable esa situación que realmente es muy dolorosa. Pero me retraigo un poquito, 10 segundos, al tema que quedó allí planteado en relación con las minas, porque realmente ustedes dos han dicho algo con lo cual estamos totalmente de acuerdo en la mesa de conversaciones. No da espera, el problema de las minas debe comenzar ya a ser afrontado. Y este texto debe convertirse en realidad, como le hemos dicho insistentemente a las FARC, y supongo que las FARC están oyendo este programa, ellos viven bastante bien enterados. Entonces ellos tienen mucha tecnología. Quiero mirar a la cámara para decirle a las FARC, si no nos creen a nosotros, oigan a Jody. Oigan a Jody, este es un clamor de los colombianos. ¿Puedo decir una cosa? Iván Márquez, oye a Jody. Este es el mensaje de la sociedad colombiana. Y quiero añadir algo. El día que comiencen a hacer eso, yo llego a mirar. Perfecto. No, en serio, yo hago compromiso con este pueblo de estar aquí viendo los primeros pasos en desminar. La vamos a invitar formalmente, doctor Humberto de la Calle. Esos son los veedores que necesitamos. Y hacemos ese compromiso y te recibiremos. Sí. Bueno, segundo, los párrafos que leyó Jody corresponden a los 10 principios ya acordados en La Habana entre las dos delegaciones en relación con el tratamiento del tema de víctimas, que es el tema que estamos tratando ahora. Esos principios corresponden justamente a la visión compartida y es un avance enorme haberlo logrado. Hay que convertirlo en realidad, pero lo que allí se leyó y los que restaron, los que faltaron, corresponden entonces a ese documento que además es inédito. No ha habido un solo proceso hasta ahora en el mundo donde se haya llegado a fijar cuáles son los principios y criterios para tratar el tema de las víctimas. Y en particular esa frase que me parece que ilumina todo: no fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. En el mundo de hoy no hay lugar para amnistías. Amnistías generales no tienen cabida y ese ha sido un elemento central de la postura del gobierno. Las víctimas merecen el reconocimiento y son el centro de gravedad y el ancla de las conversaciones. Y la medida de cualquier decisión en términos de justicia transicional la dan las víctimas. Y las víctimas no solo de las FARC, porque aquí el negacionismo no sirve para nada, lo hablábamos ahora. Todos somos responsables. Hay responsabilidad del Estado, de los paramilitares, de las llamadas bandas criminales. Hay responsabilidad de los dos grupos guerrilleros que están aún en armas. El fin del conflicto debe cubrir a todos y esta solución debe implicar una oportunidad, como tú la llamaste, Claudia, histórica para dejar atrás ese pasado de violencia. Luego, el punto de partida, repito, es no habrá impunidad. El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar los delitos internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos. Toda la estructura del marco jurídico para la paz, que es una norma en la que Sergio Jaramillo jugó un papel determinante, se basa fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Pero Claudia ha agregado algo muy importante y oigo frecuentemente al presidente Santos decirlo también. Las víctimas ocurridas, las que están ocurriendo hoy, pero las víctimas futuras, la protección de las víctimas debe ser tan amplia que permita también terminar el conflicto. Pensemos en el futuro, pensemos en los derechos a verdad, a justicia, a reparación de quienes ya han sufrido, pensemos en la garantía de repetición, pero pensemos también en las decisiones de la sociedad, no del gobierno ni de las FARC, de todos, sobre cómo podemos albergar un paso de reconciliación y un esquema que, sin impunidad, permita proteger a las víctimas futuras, a las que tendrán lugar en meses, en años, si no somos capaces de culminar satisfactoriamente estas conversaciones. Claudia. Insisto, y me quedo en el punto para también escucharte a ti, Judy,
y citándote, de las palabras de ese acuerdo hay que pasar a las acciones, porque digamos, las palabras reflejan una cosa, pero las acciones quizá van para otro lado o van por otro lado hasta el momento. ¿A qué acciones me refiero? Me refiero a acciones incluso conceptuales de voces del Estado colombiano, como la del fiscal general de la Nación, que dicen que no, que ellos no van a pagar un solo día de cárcel. Entonces, para muchos colombianos, ¿qué tipo de penas son las que entonces van a pagar? Y si esas penas realmente van a llenar las expectativas de no impunidad. Y también me refiero a la voz de la Corte Penal Internacional, a su fiscal jefe, que le advierte a los negociadores y al gobierno: el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Conflicto que ha estado marcado por los crímenes de guerra. Armas no convencionales. En la década de los 90 yo presentaba todos los días un noticiero de televisión y no pasaba una semana en que nosotros no contáramos cómo pasaban las FARC con pipetas, bombonas de gas llenas de metralla y los pueblos quedaban arrasados como si hubiera pasado un tsunami era más generoso. Y después al otro día estábamos hablando de la peor masacre paramilitar hasta el momento. El mes pasado habíamos dicho exactamente lo mismo, en la que se cometía todo tipo de abusos, bestialidades y brutalidades. Entonces, cuando vemos esta presentación, este acuerdo tan bonito en las palabras, nos preguntamos cómo llevarlo a la acción cuando la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, tiene los ojos puestos sobre nosotros. ¿Es posible, y te lo pregunto a ti, Jody, que una víctima de una mina antipersona quede contenta porque quien puso la mina se vaya a barrer una escuelita como justicia transicional? Explíqueme eso una vez más. O sea, tú estás diciendo… Hay una posibilidad que se ha planteado y es que no se vayan a la cárcel, sino que se vayan a hacer trabajo social. Entre ellos, cuidar campos. Ya el doctor Humberto de la Calle nos podrá explicar con mayor detenimiento cómo podría ser esa justicia transicional. Entonces, ¿hasta qué punto hay que sacrificar la cárcel de estas personas que han cometido todos estos crímenes a cambio de tener paz también y dejar de que los niños del futuro se mueran? Well, tienen opciones. Pueden poner a todos los combatientes en la cárcel. En serio, estoy hablando completamente en serio. Las FARC, todos en la cárcel. Paramilitares, todos en la cárcel. Militares que también no son inocentes en la cárcel. Narcos que tratan con ellos vendiendo armas en la cárcel. ¿Y quién más va a andar en la calle en Colombia? Es una locura completa creer que van a poder poner a todos en la cárcel, pero tal vez la situación sería mejor porque solamente las mujeres estaríamos aquí, no matándonos. Una cosa más. Las mujeres inermes, sin armas. No, tenemos que pensar, ve nomás en Sudáfrica. Todos no están en la cárcel, están intentando hacer un país diferente. Y eso quiere decir que tienen que enfrentar la culpabilidad de todos, todos. Los políticos tampoco son inocentes, lo siento. Tal vez el doctor es un santo, pero los demás no sé. Quiero hacer otro compromiso porque es importante. Yo no puedo, como mujer que ha sufrido la violencia sexual en conflicto, solamente hacer un compromiso hacia las víctimas de las minas. Soy jefa de la iniciativa de las mujeres noveles. Nos juntamos 6 para apoyar al trabajo de mujeres en todo el mundo que están buscando paz sostenible,
que no es solamente ausencia de conflicto armado, con justicia, sin impunidad, y que entiende que la mujer vale igual, o yo diría un poquito más, de los hombres. Y entonces lanzamos una campaña internacional en contra de la violencia sexual en conflicto, como en México también, porque es un país en conflicto, no solamente guerra abierta como acá. Y lanzamos un grupo de sobrevivientes, mujeres, de esa violencia sexual. Soy una, Gineth, una del Congo, otra de Egipto. Unas vienen acá, viene Shirin Ebadi, otra premio Nobel de la Paz. Esta semana, después del Hey, vamos a ir a esa ciudad de las mujeres que han sufrido y están juntos, se me escapa el nombre. Pero hago también el compromiso hacia las mujeres de este país, llegar aquí y estar con ellas a sus lados si el gobierno y las FARC no llegan a poner claramente en el convenio de paz que tienen que tratar con la cuestión de recompensa. Sí, recompensa. Y tienen que ayudar a las víctimas de la violencia sexual en conflicto. Entonces, 2 veces voy a estar aquí, 2 más. Y es un compromiso porque no soy de esos seres humanos que hablo y no hago. No, mejor me pego un tiro. No, en serio, como activista, la única cosa que tengo son mis palabras y acciones. Gineth, estoy aquí contigo si estos hombres no dicen nada en el convenio firme sobre esa violencia sexual. Muy bien. 2 preguntas planteadas, doctor Humberto de la Calle. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el Estatuto de Roma? Porque Colombia es tan firmante del Estatuto de Roma como de la Convención de Ottawa. Y cuando un Estado firma, tiene que comprometerse. Y tenemos esta advertencia de la fiscal jefe. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Y por otro lado, yo creo que hablar de obviamente una petición ya clara y concreta del tema de las mujeres. Bueno, lo primero es que el análisis que emprendió Claudio me parece que es correcto. Es lo que dicta la realidad. Y es, dijéramos, el mensaje que le hemos transmitido a las FARC. Con toda objetividad está la mención que ha hecho Claudia de la señora Besouda, fiscal ante la Corte Penal Internacional, sobre la imposibilidad, según ella, de suspender totalmente las penas, sobre la necesidad de que no haya impunidad. Pero no es solo eso. El sistema interamericano de derechos humanos, de algún modo, incluso es mucho más duro que la Corte Penal Internacional. Colombia ha honrado los compromisos internacionales y seguirá honrándolos. Nosotros no podemos hacer la paz dándole la espalda a los compromisos que, fundamentalmente, ya lo repito, son investigar, juzgar y castigar. El punto que hay que mirar, naturalmente, es el de la característica y la categorización de las penas. ¿Cómo logramos esa sabiduría que pide Claudia, en función de la cual uno llegue a un punto para trazar una línea entre justicia y paz, brindar satisfacción a las víctimas? La medida de las penas es la satisfacción de los derechos de las víctimas. En efecto, como lo señala Claudia, existen esos obstáculos y también el sentimiento de la sociedad colombiana, que se expresa incluso en encuestas, en la manera como insistentemente se está pidiendo no pretermitir los derechos de las víctimas, como ocurrió en el pasado. Probablemente en el 91 se hizo un acuerdo de paz en ese momento, no figuraron las víctimas y yo creo que estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho oportunamente. Todavía la discusión que hay sobre lo ocurrido en el 91 es resultado de no haber afrontado el problema de las víctimas con toda claridad. Luego, estamos de acuerdo, ya lo dije, no habrá impunidad, no hay lugar a amnistías generales, no hay espacio para eso en el mundo y tampoco hay espacio
en la sociedad colombiana. Pero eso no significa que debamos paralizarnos. Realmente hay que buscar una solución que satisfaga el sentimiento de las víctimas y de la opinión pública. Cómo cambiar esa opinión es una responsabilidad de las FARC enorme. Lo que le transmitimos permanentemente es, justamente en términos de los gestos de desescalamiento, tienen que transmitirle a la sociedad colombiana que realmente este es el fin del conflicto, que hay garantías de no repetición, exigen garantías para sí, pero también tienen que brindar garantías a la sociedad colombiana. Nosotros creemos que es este el tema más difícil, es el premio de montaña, es algo que no ha sido resuelto, que está en discusión, pero donde realmente, en mi opinión, está la nuez de la posibilidad de dar el paso para la terminación del conflicto. ¿Cómo logramos una solución satisfactoria para los colombianos en medio de estándares internacionales rigurosos, pero no hasta el punto de que los estándares terminen imposibilitando nuevas violaciones, porque siempre pensemos, como lo ha dicho Claudia, en las víctimas del futuro? No quiero entrar en tecnicismos jurídicos, pero hay una pieza importante, el ex canciller peruano García Sayán, en una decisión de la Corte Interamericana sobre una masacre en un sitio denominado El Mozote, en Salvador, produjo lo que se llama un voto concurrente, como una aclaración de voto, llamémoslo en términos colombianos, donde dice justamente no existe en el mundo un antecedente de aplicación de estándares internacionales en un conflicto vivo, en un conflicto en tiempo real. Las decisiones han sido sobre cosas del pasado, sobre dictaduras salvajes que martirizaron a su pueblo. No hay aún un antecedente en el mundo. Por eso el presidente Santos en Naciones Unidas pidió también un poco de comprensión. Hay que mirar la dinámica del conflicto en su realidad. Y dijo en ese voto concurrente algo que me parece muy razonable: el sistema de protección de derechos humanos no puede convertirse en la garantía de que se perpetúen masivas violaciones de derechos humanos. La obligación de las FARC, del gobierno y de la sociedad colombiana es buscar ese punto en el que, salvaguardando los derechos de las víctimas, sin impunidad, logremos dar el paso adelante para la terminación del conflicto. Las víctimas en Colombia son muy generosas, doctor Humberto, y digo muy generosas porque históricamente se ha comprobado que están dispuestas al perdón. Los temores de pronto vienen quizá más sustentados en quienes de pronto no han vivido la violencia directamente, también muchos de los que la han vivido directamente, por supuesto. Yo voy a retomar unas palabras que decía Ginette ayer en el conversatorio, muy bonito, en el que ella, unas palabras en las que manifestaba cómo una mujer que ha perdido a sus hijos, no recuerdo si era en una masacre paramilitar o un desplazamiento paramilitar, ¿sí? Decía: yo por mis hijos que ya enterré, necesito perdonar para que haya paz, para que mis otros 8 hijos no vayan a sufrir el mismo destino. Es decir, hay como una predisposición histórica muy noble por parte de las víctimas en Colombia, que por ejemplo no percibo, y digo es una percepción de lo que como periodista he conocido en España, que las víctimas de ETA están unidas exigiendo justicia hasta el final de los días, quieren verlos en la cárcel. También obviamente por las diferencias de la misma situación de guerra. Para evitar que efectivamente esta firma realmente signifique eso, ahorrarnos los muertos del mañana, ¿qué es lo que ustedes como equipo negociador están haciendo? Y también se lo quiero preguntar a Jody, que tuvo la experiencia de El Salvador. Hoy podemos ver 2 comparaciones en los procesos de paz de Centroamérica. En Nicaragua, después de, bueno, más o menos 30 años de firmada la paz, hay 9, 8 muertes diarias por 100.000 habitantes. En El Salvador hay 40 por cada 100.000 habitantes. Es decir, mutó esa violencia, se acabó un conflicto de ese momento, pero mutó en maras, en narcotráfico, y ahora todavía tienes más violencia. Sí. Tú lo has dicho, Jody, ¿cómo es esa situación ahora que incluso te has atrevido a decir, era mejor cuando había conflicto? Sí. Sin que esté justificando que no resolvamos el conflicto, obviamente. ¿Cómo era y cómo evitarlo? Que caminemos hacia una sociedad más tranquila y no que nos traguemos el sapo de las víctimas de hoy y sigamos viendo víctimas mañana. Para los dos esta pregunta. Well, en la cuestión del convenio de Salvador, es que se fijaron casi completamente 80% del convenio
solamente o casi solamente en la forma de poner de este lado a los rebeldes y de este lado a los militares y quitar armas de los rebeldes que no lo hicieron bien, porque en El Salvador cada persona tiene sus pistolas, rifles, no sé qué ondas. Un convenio de paz, como tú has estado hablando, no puede hablar solamente de los hombres que se están peleando, porque raíces de un conflicto, si no salen como puntos claves, claros y firmes de resolver en un convenio de paz, tarde o temprano van a llegar otra vez a violencia, porque no es solamente gente con armas, es la injusticia completa de una sociedad que da luz a conflictos armados. Entonces, me imagino, tú eres brillante, me han dicho de todos lados, ¿no? ¿En serio? Pero eso es No, la calvicie, no. Me imagino que tú muy bien entiendes que tienen que hablar de cosas más de quitar armas de las FARC, ponerlas allá como policía afuera para ya no tener que pensar en ellos. Eso no funciona. El país, la sociedad civil tiene que aceptar, si quieren paz, la necesidad de buscar formas serias de reeducar a los que han estado batallando, porque si no, ¿qué creen que van a estar pensando? ¿Qué creen? Si no tienen beneficio después de negociaciones, ¿qué van a hacer? Bandas criminales, secuestros, kidnappings, otra vez, pero estilo diferente, con motivo diferente, matanzas. Es un compromiso que tú has dicho varias veces difícil, pero una cosa que necesito, tal vez no estoy entendiendo porque soy gringa, pero me parece que siempre están señalando que las FARC tienen la culpa de no hacer nada. Tal vez es así, no las conozco, ni muchas ganas tengo, pero, tampoco tengo ganas de conocer a gente que está capaz de matar a otros, de violar a las mujeres solamente porque pueden, si son paramilitares, militares o las FARC. Ninguno quiero conocer, pero yo sé muy bien que hay militares que también están opuestos a una paz, no es solamente las FARC. Y es difícil para mí entender que cómo van a llegar a una etapa donde de veras van a estar intentando trabajar juntos si solamente están diciendo que las FARC. Y tal vez son unos hijos de ya sé qué, ya saben qué, pero hay militares que también están ganando en esta guerra continua. Tenemos que fijarnos en quién gana poder, quién gana recursos, quién gana dinero en este conflicto. Ellos son las personas que no quieren ver el fin de la guerra. ¿Qué van a hacer? Es así, todo el mundo bien lo sabe, ¿no? ¿Quién lo sabe? Hay que poner a Judy también a hacer las preguntas. Sí, eso veo. Me ayuda. Bueno. Quedó todavía complementada la pregunta con el futuro de dónde pensamos poner en su vida activa a los reinsertados más allá de mandarlos al Congreso, institución desprestigiadísima, o al campo en policía rural. Quitarles el arma para volvérselas a entregar.
A mí no me gusta hablar de negociación, comencemos por allí, porque realmente lo que estamos haciendo allá no es dame tu fusil y yo te doy instituciones. Yo creo que es una oportunidad, es más que una negociación, una oportunidad para dar los pasos que Jody señala, y lo que he oído de ella es miel para mis oídos en el siguiente sentido. El problema no es solo del combate, no es solo de silenciar fusiles, por eso hay una agenda, por eso en la primera fase, bajo el liderazgo de Sergio Jaramillo, se estableció una agenda concreta para terminar el conflicto, y siempre hemos dicho, tanto FARC como nosotros, que la paz es un proceso mucho más largo y más complejo. La paz firme y duradera proviene de transformaciones profundas que tenemos que estar todos dispuestos a hacer. La agenda de 6 puntos tiene un propósito: terminar el conflicto y abrir las posibilidades de la paz, donde realmente hay que aportar en términos de solvencia fiscal, de capacidad del Estado, de institucionalidad novedosa para cumplir los compromisos, y también desde el corazón, desde la posibilidad de brindar espacios para la reconciliación. Es un escenario en el que lo que hay es que cambiar el disco duro y dar un paso adelante. Pero en efecto, un economista muy importante, leí una columna diciendo: ¿por qué gastan tanto tiempo hablando del campo? Reforma rural, la economía rural equivale quizás al 10% del producto. No hay que destinarle tanta energía, ni pasión, ni dinero cuando la gente vive en las ciudades, los problemas están en las ciudades. Un grave error, enorme error. El escenario del conflicto nació en el campo y se perpetúa, se eslabona desde el campo y tiene efectos en las ciudades. Yo siempre suelo pensar que un jovencito que mata a alguien para robarle un celular en las calles de Bogotá puede ser hijo de un desplazado de la violencia. Luego, me parece que no podemos segmentar una realidad donde en efecto hay dificultades enormes, pero esta es la oportunidad del fin del conflicto para transformarnos, para transformar incluso la política en términos de mayor inclusión, de más limpieza del escenario electoral. Estamos realmente fatigados del fraude, del incumplimiento de los políticos, eso lo siente todo el mundo, tú lo has dicho también. Luego, realmente es un cambio de pie, una renovación, lo que debe propiciar la terminación del conflicto. Ese es un primer punto, y en ese sentido estoy de acuerdo con que esto va mucho más allá, no se limita al fusil, pero es una enorme oportunidad más que una negociación. En segundo lugar, sobre el tema de las víctimas, hemos estado en muchos foros, víctimas directas de las FARC. ¿Sabe qué me ha sorprendido, Claudia? Y me parece que es una luz de esperanza, y lo llena uno de algún grado de optimismo, no desbordado, pero algún grado de optimismo. El primer reclamo que oímos insistentemente es verdad, más que incluso la reparación económica, es verdad. Cuénteme qué pasó, por qué murió mi hijo, por qué murió mi esposo. Usted me tiene que explicar. Luego, el primer principio que leyó Jody de nuestros 10 principios acordados es el reconocimiento, y no solo de las FARC. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El negacionismo no sirve, pero el Estado colombiano ha dado pasos en términos de ley de víctimas, en términos de reconocimiento de su responsabilidad, a veces de manera espontánea, otras veces por decisiones judiciales nacionales o internacionales. Hay políticos en la cárcel, tampoco podemos olvidar eso, varias decenas, por haber mezclado la violencia y la política. Es decir, eso no tiene antecedentes en el mundo. Creo que es el único país que ha logrado que la justicia lleve y condene a personas que mezclaron las armas y la violencia con el ejercicio político. Hay paramilitares presos, luego nos hemos movido todos, y hay militares también respondiendo, y deben responder. Luego, comparto plenamente contigo en que el universo es mucho más completo, no es solo un problema de las FARC, pero finalmente esto lo resolverán los colombianos. Nuestro trabajo en La Habana, yo suelo decir, es más un borrador. Estamos trabajando en un borrador de acuerdo que solo tendrá vigor, vigencia y sostenibilidad si es un acuerdo que satisfaga esas inquietudes, el interés de los colombianos. Pero también hay que preparar la mente para dar pasos positivos. No se trata solo de decir, estas son las líneas rojas, no haré esto, no haré lo otro. Se trata también de que estemos dispuestos a transformar realidades. El problema del campo es enormemente serio. Es como suelen decir los españoles, una asignatura pendiente. La brecha ciudad-campo se está abriendo, se está deteriorando la vida del campesino. Es un problema de dignidad, de salud, de educación, no solo de productividad agrícola. Los acuerdos ya logrados sobre el mejoramiento de la política, la inclusión,
el tratamiento de los movimientos sociales, que es una realidad en el mundo. Hoy en día, dijéramos, los partidos están desbordados. Lo que está ocurriendo en la democracia mundial es una oleada de insatisfacción que tenemos que administrar. Y no basta con negar el problema, lo que tenemos es que afrontarlo. Luego, dijéramos, estoy de acuerdo en que esta es una visión mucho más amplia, es una oportunidad más que una negociación, y allí los colombianos finalmente tendrán la última palabra. Efectivamente. Habló usted, doctor Humberto, como nos tiene acostumbrados como un gran estadista y no le sobra razón. Toda la responsabilidad no se le puede dejar a los negociadores en La Habana, y yo lo digo todavía más punzantemente también como periodista de opinión. Los políticos de la Unidad Nacional, muy aplaudidos y muy criticados en otros casos, que están apoyando el proceso de paz y que están pontificando sobre el proceso de paz, que muestren cuál es el plan que tienen para el posconflicto y para la reinserción de todos los que decidieron dejar de cometer actos violentos, porque muchos de ellos, no lo podemos negar, se están reencauchando en su prestigio, ahora son grandes señores de la paz y no están proponiendo nada para esa paz futura. Así que eso también es una pregunta que se la dejo abierta a ellos. Vamos a terminar con unas preguntas muy concretas y ya te dejo a ti, Jody, cerrar, pero es que si no, no me perdonan si yo no le pregunto lo siguiente. ¿Qué es deponer las armas? No las van a entregar. ¿Qué es? Y si el día del referendo, el día que los colombianos vamos a ir a las urnas a decir sí o no, apoyamos lo que ustedes negociaron, ¿van a estar armados o desarmados? Dejación de armas es una idea absolutamente contundente. ¿En qué sentido? No habrá paz armada. La estructura de procesos anteriores era como una especie de auditoría armada de los grupos guerrilleros que le decían al Estado: bueno, tráigame aquí los ministros y los señores de la Bolsa de Nueva York y yo con mis armas voy calificando a ver si usted está cumpliendo o no los acuerdos. Eso no va a ocurrir. Lo que dice el Acuerdo General de La Habana es cumplimiento integral y simultáneo de los acuerdos, que implica dejación de las armas, no urnas y armas, no combinación de formas de lucha. Desde el principio, desde el momento en que logremos un acuerdo, tiene que comenzar el proceso de dejación de armas que le garantice a los colombianos que no habrá paz armada, no habrá auditoría armada. No es el Estado con la cabeza agachada presentando el examen del ICFES frente a un juez que tiene un fusil en sus manos. Eso no puede ocurrir. En segundo lugar, la referendación es un tema, y esto lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ser convenido bilateralmente. Lo que hay es una serie de posibilidades e instrumentos vigentes. En la Constitución existe el referendo, la consulta popular, el plebiscito. Hay también espacio para la innovación. Uno podría pensar en instrumentos nuevos. La clave de esto es que los colombianos, en paz, con tranquilidad, sin presiones, puedan tomar la decisión respecto del borrador de acuerdo que logremos en La Habana. Allí está la clave, en un ejercicio que no es un ejercicio legal. En efecto, el señor fiscal general dijo recientemente, desde el punto de vista legal no es necesario, por los canales ordinarios uno puede volver realidad jurídica lo que acuerde, y es cierto, pero esto no es un problema de técnica jurídica, es un problema de transparencia democrática. Me parece que corriendo incluso riesgos, los riesgos inherentes a apelar a la decisión ciudadana y a apelar republicanamente cualquiera sea el resultado, y este es un llamado que también incluye a quienes se oponen al proceso o a ciertas características del proceso. Nosotros recibimos la crítica con respeto, son tarjetas amarillas que nos dicen mucho, son tarjetas amarillas que nos sirven también en La Habana para que las FARC no piensen que esto es un paso sencillo y que basta con firmar un papel, como lo dice Jody, es mucho más que eso. Por lo tanto, ese referendo ni siquiera, repito, es inherente a un problema de técnica jurídica, es un ejercicio de transparencia, de democracia y sobre todo también de búsqueda de la legitimidad que necesitamos los colombianos para tomar decisiones que van a ser dramáticas. El problema de la justicia que tenemos al frente es dramático, cada colombiano debe comenzar a pensar, pero también tenemos casos de reconciliación ya existentes, ahora ustedes mencionaron unos. Hay 1000 historias que están ocurriendo en Colombia que son realidad y que a veces olvidamos. Liliana Gallego, miembros de las AUC asesinaron a uno de sus hermanos,
desaparecieron a otro, y hay toda una historia, esta y muchas, donde sobre la base de la verdad, el reconocimiento de responsabilidad de todos, logremos aclimatar un escenario en el que los colombianos podamos abrazarnos de nuevo. Bueno, doctor Humberto, en usted confiamos. Todos los colombianos tienen todas esas esperanzas puestas en lo mejor que puedan hacer ustedes. Mil gracias, Claudia. Jody, te dejo concluir Nada con más. lo que tú quieras decir, aunque me gustaría que rápidamente contara lo importante que es la sociedad civil, apoyando misiones, procesos y liderazgos de cambio, como lo que viviste en Italia, que te cambió el tema de la lucha de las minas antipersona, ese apoyo de la gente cuando sale a la calle y legitima una petición. Logramos el tratado antiminas en 5 años. Es algo impresionante. Una arma que todos los grupos armados en el mundo habían estado usando 100 años. Y lo logramos porque la sociedad civil en 90 países se juntó en la campaña para empujar a sus propios gobiernos, y también teníamos negociaciones en la ONU, en Ginebra, pero lo logramos porque encontramos aliados en el gobierno, en gobiernos en el mundo, porque la sociedad civil puede empujar, pero solamente los gobiernos pueden negociar un tratado. Entonces fue una etapa, un paso muy grande para nosotros confiar que había gente en el gobierno que tenía la misma visión de un mundo sin armas. Entonces, no te conozco muy bien todavía, pero se me hace que andaría con él. No así, no así. O sea, no como novia. No. Porque tengo mi esposo. Pero se me hace que el pueblo tiene un amigo que de veras quiere ver un futuro justo, sin impunidad para todo el pueblo. Es un placer conocerte. Muy gracias, Jody, muy amable. Una cosa más. Y termino diciendo otra vez que el día que los militares y las FARC están juntos para empezar a desminar un solo sitio para enseñar que están dispuestos a trabajar juntos, vengo. Y si no dicen nada sobre las mujeres violadas en el convenio, vengo otra vez a gritar con Ginés y las miles de mujeres que han sufrido eso. Y la culpa tienen los hombres. No. Siempre una mujer violada, ¿a quién le echan la culpa? A la mujer. ¿Cómo estaba vestida? Había tomado. ¿Y qué? Yo, si tuviera ganas, podría cambiar desnuda, espantaría a medio mundo, pero lo podría hacer. Y eso no quiere decir que un hombre tiene derecho de tocarme. Bueno, la violencia sexual en conflicto viene del machismo en todo el mundo, no solamente el machismo colombiano, que es algo específico, ¿no? El machismo, la creencia de los hombres que son más hombres si pueden sacar su cosa de ahí abajo y usarlo como amenaza hacia las mujeres. Eso para mí es ser un ser humano sin valor, un ser humano cobarde, un ser humano, hombre, que sí merece la palabra esa, es como el esposo de Hanya que viene de Egipto.
la violaron en Tahrir Square, como 25 hombres. Va a su casa esperando, me imagino, que su esposo le iba a tirar a la calle, porque eso pasa, ¿eh? Pero él se levantó de pie, puso a su lado, fueron juntos a la televisión para denunciar esa violencia. Y los hombres del mundo, que de veras son seres humanos dignos de esa palabra, son seres humanos que no son capaces de usar esa onda como agresión. Y si ustedes entienden eso, yo creo que tienen la obligación de levantarse y decirlo. Porque una vez que una persona sabe algo y no hace nada, ¿qué quiere decir eso? Que va con la onda. Y eso me choca. Entonces vengo con las mujeres y al fin me ofrezco como víctima de negociaciones. Si sirve de algo ir allá a Habana a pegarles sin violencia las FARC en cuestiones de las minas. Pero esto, un minutico, sé que estamos terminando, pero oyendo a Jody, tal vez un tema que pensaba tratar y el tiempo no lo permitió. Justamente porque sabemos que es la mujer colombiana la que ha sido, la que ha recibido la mayor dosis de victimización como hija, como madre, como hermana, pero también su propia victimización, el tema de la violencia sexual, que es una realidad. Por eso, conscientes de lo que estás diciendo, y también me parece que esto realmente es inédito, hemos conformado un grupo de ambas delegaciones con expertas internacionales para mirar la perspectiva de género de lo que hemos acordado. Porque, en efecto, la realidad de la mujer es la que más ha sufrido en este largo proceso de victimización, pero también la mujer es en la que está depositada la posibilidad de reconciliación y de transmisión de valores hacia el futuro. Estamos haciendo ese trabajo desde la perspectiva de género, revisando lo acordado y seguirán acompañándonos y esperemos que tú también nos puedas acompañar en esa tarea. Mil gracias, Jody. Bienvenida, una nueva voluntaria. Muchísimas gracias. A Jody Williams, y gracias por no cambiar pese al Premio Nobel de Paz. Así te necesitamos en La Habana cuando doctor Humberto te invite. Doctor Humberto, gracias por romper el aislamiento de verdad en el que usted, ese aislamiento forzoso en el que está, para venir a compartir con nosotros. Muy amable. Gracias a todos ustedes. Que tengan buen día.